aquí en el este. Señores, tocó Derlis, su majestad del fútbol y el clásico más añejo del fútbol paraguayo, Olimpia Guaraní en el este. Tuyo y corta por Rivero. Saca desde el fondo Guaraní y ojo con la velocidad de Alcaraz que va por izquierda mano a mano. Sigue Alcaraz, busca el área. Alcaraz ganó, se metió, se entró, manoteó el arquero. La quiere Barrientos. Llega Zavala. Muy interesante el arranque. Aquí se fue Alcaraz, manoteó muy bien Olveira. Ramón entregó bien para Derlis. Va Derlis, Prato espera, centro, Prato cabeceó. ¡Gol! No vale. Posición adelantada de Prato. No sube el gol al marcador. Este es el trazado. Decía yo, la referencia es la pelota. Y con referencia a la pelota, esa pierna izquierda de Lucas Prato es la que está en posición de adelanto. Derlis con Vargas, el golpe de cabeza de Piñatares, el rebote de Fernández, la metió para Derlis, picó, aceleró sobre él por Rivero, sigue Derlis, ganó solo Prato, vino para Prato. ¡Gol! Prato. Prieto contra el área, Junior Barreto que quita, alcanza a Derlis y va al contragolpe. Olimpia quiere el segundo, Hugo gana y tiene el segundo. Va Hugo, le pega. La pelota al córner. Ganó en velocidad Hugo Fernández, parecía el segundo de Olimpia. Fue bloqueado, no remató bien, córner para Ramón Martínez. Va Prato, centro, arriba, golpe de cabeza. Ganó Capazo y la pelota no pasó lejos del poste izquierdo de Sergio. E insiste Olimpia con Hugo Fernández. Derlis busca el área. Prato también. Fernández para Prato. Sergio atacó el arquero. Insiste Lucas Prato. Acá Huito Fernández, la habilitación para Lucas Prato, que gana la posición, que saca el remate. Va el tiro libre. Se metió Piñatares al primer palo, al centro pasado, golpe de cabeza. El balón que parece no entró. Saca el arquero, un rebote. Qué pelota complicada. Ganó en el juego aéreo. Alcaraz fue el que metió. Bueno, termina ganando Alcaraz esa pelota que termina tocando en el palo. En el palo, Piñatares que pasó de largo. La está bajando Juan Danilo Santa Cruz. Está tocando para Ibarrola. Viene Richard Ortiz. Salomoni. Ataca Alcaraz. Se metió al área. Escapó. Tiró. Afuera. Gran jugada de Alcaraz. Escapó lujosamente de la marca, pero el remate salió abierto. Viene el córner con comba abierto. Junior Barreto que no pudo. El rebote que le está quedando a Hugo Benítez. Le pegó de zurda. ¡Qué cerca pasó! El juvenil Hugo Benítez le pegó. Se salvó Guaraní. Sólido Olimpia con sus centrales en el juego aéreo. Capazo que quiere, insiste, se mete Walter. Alan Pereira al centro. Rebotan Junior. Algunos de Guaraní reclamaron. Sigue Moreira, metió para Alcaraz. El cabezazo que sale alto. Ya había posición adelantada. Bueno, este es el centro. Y hay que ver cuál es la posición de la mano de Barreto. Si es una posición natural o si amplía. Y Sergio reclamándole al arco del partido y va al monitor. Esto de la mano y la posición natural o antinatural que amplía o no amplía volumen. Realmente es penal para Guaraní. Ahora se concentra. Va Sergio. Penal para Guaraní. Sergio le pegó. ¡Gol!
tapar Sergio de penal. Matías Vera la va disputando en el fondo, rechazando la pelota Ronnie Redes. El árbitro marcó el final. El 1-1 es marcador definitivo. Olimpia 1, Guaraní 1, Ángel. Un partido que tuvo absolutamente de todo.